Hoy tenemos entonces que trabajar con los conceptos clásicos que hubo. No así de literatura, porque literatura, si ustedes se ponen a pensar, es una noción más bien nueva, eh, una palabra latina para referir a lo escrito, a los textos en general, y, y no a lo que nosotros entendemos por literatura, y mucho menos la literatura más como en el sentido moderno, que eso surge por el romanticismo. Eh, con Madame de Staël, que Rancière es a la que pone eh, como, vamos a decir, primera teórica que articula la idea más moderna y democrática de literatura, ¿no? Pero bueno, en este caso, a lo que se van a referir en general los griegos es a la poiesis. Poiesis que de ahí viene nuestra palabra poesía, poética, pero que nosotros ahora entendemos como un género, poesía. Y, y para los griegos todo era poesía, todo era poiesis. La creación, sobre todo la creación del lenguaje, es todo poiesis, sea poesía épica, sea poesía lírica, sea poesía dramática, sea poesía didáctica, pero todo es poesía, ¿no? Entonces ahí hay una cosa interesante que tenemos que pensar, es que a partir de los periodos históricos de los que hablamos, los términos significan cosas diferentes, ¿no? O sea que cuando hablemos de poética o de poesía para referirnos a a lo que decían los griegos antiguos, no es lo mismo que la poesía en verso, con rima o sin rima, con métrica o sin métrica, pero al género poesía como lo pensamos hoy, ¿tá? Sino al término poética como creación verbal, creación verbal. ¿Me explico en ese punto? Sí. Buenísimo. Entonces, hoy no va a ser solo de Aristóteles, sino que vamos a tener un pequeño pantallazo de Platón, porque, como ustedes saben, muchas veces un intelectual o un filósofo, un escritor, piensa o crea en oposición a algo que hubo antes, incluso cuando Platón fue el maestro de Aristóteles, y, y, mm, y bueno, y personalmente siempre mantuvieron una relación como de respeto y eso, pero también uno tiene que ir ganando la libertad de ir pensando por su propia cuenta. Hay una frase como muy famosa que tiene que ver con que Aristóteles dice: yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. En ese sentido es que, digamos, si tenemos que sacrificar nuestra amistad porque yo diga lo que me parece correcto, lo voy a hacer. Em, pero bueno, no, siempre esa libertad de pensamiento por lo menos era bastante respetada en la filosofía griega. Entonces, em, vamos a ver como un poquito, un pequeño, muy breve pantallazo biográfico de Aristóteles. Vivió en el siglo IV, esto es entre el año 384 al 322. La poética, que es lo que más vamos a ver hoy, fue más bien escrita sobre finales de la vida de él. Vivió algo así como 60 años. Vieron que antes de Cristo los años se van contando en descenso y de después de Cristo van a ascender. Es como los números negativos y los números positivos. Bueno, en Atenas le decían el estagirita a Aristóteles. ¿Por qué? Porque el origen de él era Estagira, la ciudad de Estagira, que hoy sería Macedonia. Si ustedes se fijan en mapas asociados con textos de cultura griega y eso, van a ver que la cultura griega no es solamente lo que el país Grecia es hoy, sino que abarcaba toda otra zona del Mediterráneo. Por ejemplo, vieron que ustedes leyeron la Ilíada, Sí. vieron que los griegos para luchar contra los troyanos tenían que ir en barco y navegaban bastante tiempo en barco. Eso es porque Troya no queda en Grecia, sino, o sea, no tendrían que navegar tanto tiempo entre una isla y otra de Grecia, que son más o menos cercanas, sino que Troya es donde la ciudad de Troya estaba en el territorio de la actual Turquía.
Y ahí sí hay un trecho bastante más amplio entre la costa griega y la costa turca. Eh, es decir, que había como una especie de expansión geográfica donde se hablaba griego en sus distintas dialectos o modalidades, pero siempre griego, que correspondía, vamos a decir, a muchas polis, y no es exactamente lo que es hoy el país Grecia, sino que era más amplio el territorio donde se hablaba griego. Y a todos los que no hablaban griego se los consideraba bárbaros. Em, esa palabra, dice Finlay, un historiador de los griegos, Finlay dice que bárbaro es porque sonaba a bar. Todo lo que no era griego a ellos les sonaba algo así como bar. Seguramente a alguna lengua cercana que sería la que más escuchaban, eh, pero que, digo, dentro de las culturas limítrofes, pero que no era griego, ellos la escuchaban como bar. Y de ahí venía el término bárbaro. Bueno, Aristóteles estudió en la Academia de Atenas, ahí fue discípulo de Platón. Si ustedes tienen una mnemotecnia que alguna vez alguien me enseñó a mí, una mnemotecnia para acordarse entre Sócrates, Platón y Aristóteles, quiénes fueron discípulos de quiénes. ¿La conocen a la mnemotecnia? Yo no, profe. Es el No. verbo soplar. Soplar. Sócrates, Platón, Aristóteles. Entonces ustedes piensan en el verbo soplar y ya saben que Platón fue discípulo de Sócrates y Aristóteles fue discípulo de Platón. Que el orden es Sócrates, Platón, Aristóteles. Soplar. Bueno, entonces esta cuestión de que Aristóteles aprendió mucho de Platón, fue a la academia. Parece que en la academia de Platón había un cartel afuera que decía que si no se sabía matemática no se podía entrar. Y eso va a tener que ver con toda la idea de Platón de la idea, justamente, de lo abstracto, a lo que solo se puede llegar con el pensamiento y no con las percepciones sensoriales, que sería la pura verdad. Y todo lo demás es imitación, sombra, engaño a nuestros sentidos, no conocimiento verdadero. Y entonces la matemática es algo así como lo que más refleja esa idea o ese pensamiento idealista del saber puro, no mediado y no trampeado por nuestros sentidos. Aristóteles cambió esa percepción un poco. Le parecía que los sentidos eran la fuente principal de nuestro conocimiento, pero que a partir de ahí había que elaborar eso que nos entraba por los sentidos, por el oído, por la vista, etcétera, a partir de estructuras formales. Aristóteles llamaba a esas formalidades ousia, eh, para separarse un poco de la idea de la idea de idea de Platón, que era eidos. Platón hablaba del eidos como lo que hoy llamamos idea, el conocimiento real, y, y Aristóteles ousia, para que más o menos vean un poquito por dónde va esa diferencia. Esto no tiene por qué volverse una clase de filosofía, pero van a ver que estas cosas van a tener algo que ver con las ideas de poesía que tiene Platón y con las ideas de poesía que tiene Aristóteles, que hace un giro, hace un cambio, eh, y sobre todo de la mímesis, de la imitación que tiene. Bueno, por ejemplo, Platón en la República dice, bueno, tenemos esta mesa, ¿no? Y entonces hay algunas mesas que son más largas, otras que son cuadradas, unas que son redondas, tenés de 4 patas, tenés de 3 patas, tenés sin patas pegadas contra la pared, no sé qué, bueno, eh, pero todas son mesas, aunque sean distintas en su sentido, quiero decir, en cuanto la percibimos con los sentidos. Tienen diferencias para nuestra percepción sensorial, pero a todas las entendemos como mesa. Entonces lo importante es la idea de mesa, todas vienen de alguna idea primordial de mesa y tienen accidentes en su composición material que percibimos con nuestros sentidos, pero esos son accidentes, eso no es el verdadero conocimiento. Si alguien dice, esta mesa que estoy viendo tiene 4 patas, entonces las mesas tienen 4 patas, cuando vean una mesa redonda de 3 patas que igual se sostiene y todo, entonces no le van a poder llamar mesa a eso otro.
Entonces lo importante para Platón es la idea de la cual surge todos los accidentes empíricos que van formando las cosas de este mundo, eh, pero que la verdadera fuente del conocimiento está en la idea de mesa. Y, y la usía aristotélica vendría, esta idea usía que corresponde a la palabra forma, o sea, muchas veces se traduce como forma, pero también tiene algo que ver con la cuestión de la función. Entonces sería, mientras uno pueda apoyar algo, es una mesa. O la idea de silla y las sillas, que son también muy distintas las sillas entre sí, mientras sirva para sentarse, es silla. Entonces hay algo más como aplicable o más del orden de lo formal, pero del uso y función que Aristóteles tiene en la idea de ousia. Eso es un poco como Aristóteles fue replanteando algunas cosas que aprendió de Platón. Aristóteles escribió sobre muchos temas, tiene la política, tiene la física, tiene la metafísica, tiene la poética, tiene un tratado sobre los animales y la composición de los esqueletos y de cuáles son de tal especie y cuáles son de tal otra, o sea, biología. Trató de escribir sobre todo, de la retórica, de la poética. eh, y escribió sobre casi todas las esferas del conocimiento, entonces, como les pongo ahí al final, y buscó sistematizar, además, en tratados, las investigaciones que él hacía sobre dichas materias. Él lo que quería era agotar los temas. Eso también fue un poco más eh, parecido a, a cómo piensa un científico actual en relación con Platón. Platón escribió diálogos. em, Además de siempre como que desconfiar un poquito de la escritura, de todos modos igual escribió diálogos, y a partir del formato diálogo, que es como, no sé si ya han leído algún diálogo de Platón, pero es como leer una obra de teatro, así, dice el nombre del que va a hablar y el parlamento, y después el nombre del otro y el parlamento, todo así. Escribía en diálogos. ¿Por qué? Porque quería poner a Sócrates, que es el protagonista de todos los diálogos, a dialogar en general con sofistas, sofistas que se entreveraban con las palabras, que no sabían muy bien qué estaban defendiendo. Esa es la idea que Platón tenía de los sofistas. Les hizo también como una muy mala propaganda en la historia de la filosofía a los sofistas, pero ese es otro tema. El hecho es que los sofistas, según Platón, terminan como enredándose en lo que creen saber, y Sócrates, a partir de la pregunta, de la ironía y de lo que se llama la mayéutica, les iba sacando de adentro de la verdad, los hacía ver que estaban equivocados en lo que creían que sabían, y terminaban diciendo siempre: oh, Sócrates, qué sabio eres, qué razón tienes. Todos los diálogos están como hechos para que Sócrates gane la discusión. Y bueno, y Platón lo admiraba mucho. Una de las razones por las cuales Platón desconfiaba de la democracia es que fue la democracia la que mató a su maestro Sócrates, porque había que votar entre el tipo de castigo que se le iba a hacer a Sócrates, el juicio que iba a tener Sócrates para, para darle la opción final por haber corrompido menores o exiliarse, e irse de la ciudad o ser envenenado. Y entonces Platón decía: si por votación se llega a poner a un hombre como Sócrates en esa circunstancia, es porque la democracia puede tener errores, ¿no? Y puede desembocar en demagogia, en tiranía. Por ahí viene la desconfianza. Entonces, bueno, Sócrates es el principal personaje de los diálogos de Platón, y ahora, antes de pasar directamente a la poética, yo quisiera que pudiéramos hacer un pequeño repaso sobre cuáles son las ideas que Platón tiene de la mímesis, de la poesía, eh, para ver cómo es que le responde Aristóteles en su poética. ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? Esto fue pantallazo inicial. Creo que se entendió bien. No sé los otros compañeros. Sí, profe, todo bien. Ahora. Bárbaro. Entonces, bueno, Platón toca el tema de la poesía, de la creación poética, de la mímesis, sobre todo en un diálogo que se llama Ión o la poesía,
y en la República. En la República en varias partes, pero fundamentalmente en el libro 10 de la República. ¿Algunas de estas cosas las conocen ustedes? ¿La República o Ion? No, Ah, No, no, creo que no. no. yo estaba esperando a ver La si. República la he sentido Claro, es nombrar, más, un pero poco sí, más famosa leerla esa no. película. Claro, claro, claro. Está. Es donde Voy a dice que traer. hay que expulsar a los poetas. Exactamente, exactamente, sobre todo a los poetas miméticos. Platón tenía un gran problema con la mímesis por esto que les comentaba de creer que a través de los sentidos no se puede conocer la realidad, sino que uno siempre está engañado. Y si una poesía no va a colaborar con la búsqueda de la verdad y del conocimiento, entonces solo va a perjudicar. Por lo tanto, los poetas miméticos afuera de la ciudad. Eh, Vamos un poquito con guión o la poesía para, para ir viendo cuáles son las ideas que Platón tiene sobre la poiesis, sobre la mímesis, ¿no? La situación inicial de este diálogo es que Ión se encuentra con Sócrates. Ión viene de Epidauro, una polis griega, que es muy famosa por el santuario que tiene al dios Asclepio o Esculapio, una deidad asociada a la salud y a la medicina. Y también Epidauro era conocida, la ciudad, por el teatro que tenía. Y en ese teatro muchas veces lo que había era concurso de rapsodas. Concurso de rapsodas o de rapsodistas es concurso de personas que memorizan largos poemas y los recitan. Y eso era como muy aplaudido, sobre todo quienes podían recitar mejor, con más elegancia, con mejor lenguaje, recordando con una capacidad de memoria que pudieran retener, con el ritmo que llevaban. Todo eso valoraba el público y además los griegos competían por todo. Entonces, esta idea de agón, de la agonía griega del agón, competían en poesía, competían en las Olimpiadas, competían en todo. Les encantaba competir. Entonces, bueno, concurso de rapsodas. Ion viene contento porque ganó el primer premio en el concurso de rapsodas, este, y él se jacta de ser el mejor recitador de Homero. Le dicen un episodio de la Ilíada y se lo sabe todo, de la Odisea se lo sabe todo. em, los himnos homéricos o que le adjudican a Homero, se lo sabe, y dice que él es el mejor recitador de Homero, lo entendió de verdad, en profundidad, de todo lo que habla Homero, él lo sabe, y entonces saca cartel, saca chapa de ser el mejor homerista, vamos a decir, y se encuentra con Sócrates. Tiene la mala suerte de encontrarse con Sócrates porque Sócrates te defenestra y te hace dar cuenta que no sabías lo que vos creías que sabías, ¿no? Así son los diálogos de Platón. Entonces, bueno, Ión le dice, me felicito por explicar a Homero mejor que nadie. Y Sócrates le dice, no podrás ahora rehusarme el demostrar tu ciencia, ¿no? A ver, bueno, ya que tanto hablas de que sos el mejor rapsoda de Homero, demostrámelo, ¿no? Y ahí empieza un poco el tema de si Homero era el mejor o no era el mejor de todos, porque eso es lo que Ión sostiene. Dice Sócrates, ¿y que los demás poetas no hablan de las mismas cosas como de las que habla Homero? De barcos, de guerra. Y Ion dice, sí, Sócrates, pero de otra manera. Y Sócrates le dice, ¿por qué? ¿Hablan peor? Y Ion dice, no puede compararse. Sócrates le dice, ¿y Homero habla mejor? Y Ion dice, sí, mucho mejor, ¿no? Entonces, Sócrates quiere ponerse a hacerle entender a Ion en qué radica esa supuesta mejoría que Homero tiene con respecto a los demás poetas de las cosas de las que habla. Homero sabe más de navegación que los otros poetas que hubo épicos. Homero sabe más de armas, de la guerra. Homero sabe más de heridas, de cómo se le sale un brazo a un cuerpo y de cómo se describe la sangre que cae. Homero sabe más de todo lo que hablan las obras, si Homero sabe más que los otros. La hipótesis de Sócrates entonces es que ni Homero ni nadie sabe de lo que habla cuando hace poesía. Entonces Sócrates dice en el diálogo, el poeta es un ser alado, ligero y sagrado,
incapaz de producir mientras el entusiasmo no lo hace salir de sí mismo. Si no está como poseído, como atrapado por el espíritu de la poesía, no puede producir nada fructífero en cuanto a lo que supuestamente sabe. Hasta el momento de la inspiración, todo hombre es impotente para hacer versos y para dar vaticinios. Como los poetas no componen merced al arte y dicen sobre diversos objetos muchas cosas bellas, tales como la que tú dices sobre Homero, cada uno de ellos solo puede sobresalir en la clase de composición a que lo arrastra la musa. Y ahí está el asunto de ningún poeta sabe de lo que habla, sino solamente en tanto es arrastrado por una musa. ¿Se acuerdan de las musas? Las musas eran 9 hijas de Zeus y de la diosa Mnemosine, que de ahí viene mnemotecnia y todo eso, es una diosa de la memoria. Se reunían en el monte, ay, se me fue, en el monte Parnaso con Apolo, y a partir de ahí generaban toda una inspiración a los diferentes artistas, poetas. También están los historiadores mezclados ahí, porque las 9 musas, cada una, vamos a decir, tenía como una especialidad. Había una musa de la poesía, otra musa de la danza, y cada una inspiraba en diferentes sentidos a los diferentes artistas, ¿no? Pero la idea entonces es el artista, si no está inspirado por la musa, si no está poseído, poquito tiene para darnos, ¿no? Es la inspiración y no el arte, y ahí habla de esta palabra griega tekné, que nosotros, por ejemplo, da nuestra palabra actual técnica, es la inspiración y no el arte en el sentido de técnica la que determina la calidad de su trabajo. Homero parecía que hablaba de cosas geniales, sí, pero no es porque Homero supiera técnicamente de esas cosas, ni de la guerra, ni de la navegación, ni nada, sino porque la musa lo estaba poseyendo. Así quien no, ¿no? Esa es como la idea de lo que Sócrates dice, según en el diálogo de Platón. No son ellos los que dicen cosas tan maravillosas, puesto que están fuera de su buen sentido, sino que son los órganos de la divinidad que nos hablan por su boca. ¿Se entiende por dónde va el argumento que Sócrates le explica a Ión en el diálogo de Platón? Sí. Entonces hay toda una teoría en el Ión o la poesía que, se conoce en general como la teoría de los anillos concéntricos. Están los dioses, están las musas, juntos hacen como un cierto poder de inspiración, llega a los poetas ahí pueden, por lo tanto, em, generar sus poesías, y luego hay un anillo interior donde los actores o rapsodistas, como Ion, recitan lo que los poetas escribieron y dijeron históricamente, y lo pueden hacer de una muy buena forma, algunos mejor, otros peor, y luego está el público, que es el que recibe lo que los rapsodistas cuentan. Entonces, estamos como demasiado alejados de la verdad, que sería la que viene de la sabiduría de los dioses o de la idea. Entonces, vieron todos los grados que hay de... Es como un teléfono descompuesto, vamos a decir, ¿no? Este le dice a este otro cierta cuestión, después el otro lo transmite, ya la segunda transmisión no es tan perfecta como la primera, hay un pequeño desfasaje, hay un poco de un cierto ruido, y entonces cuando llega al público llega algo muy falso. Esa es la hipótesis de los 3 grados distantes de la realidad que tiene Platón Tengo en una la duda. ¿Perdón? Tengo una duda. Decime, sí. Por ejemplo, porque él hace mención a actores y rapsodistas. En el caso, por ejemplo, de los AD2 también entrarían en eso mismo. Claro, O claro, sí, sí. sí, Ustedes van a encontrar a Edo, a Eda, Rapsoda, y hay matices, pero se está refiriendo a lo mismo, a quien recita, ¿no? ah, ok, ok, A ok. Edas, Rapsodas, son siempre los que recitan. Ustedes van a encontrar alguna vez algún libro de Homero o lo que sea que va a decir Homero era un gran rapsoda, y otras veces Homero, el Aeda ciego. Se refieren a la misma cuestión en el fondo. No, no hace falta entrar como en demasiado detalle sobre Rapsoda y Aeda porque es lo mismo.
O sea que, por ejemplo, la definición, viví estafada toda mi vida. La definición esa de que el Aedo, por ejemplo, es el que crea, o sea, digamos, crea, digamos, la obra en sí, y el Rapsoda, digamos, es el que memoriza la obra y después la recita, o sea, no, son Bueno, las dos cosas lo mismo, por decir. lo que pasa que en el caso, digo, por eso ponía el caso de Homero como que eran las dos cosas, porque en el caso de Homero, donde es una época que la escritura no existe, el que la crea oralmente y la dice, entonces es el mismo, es Aeda y es Rapsoda. Por eso les Ah, decía que no entremos como en esas disquisiciones, eh, son mucho más para Grecolatina que para teoría literaria. En este caso lo que nos interesa es el hecho de que Homero era Aeda y Rapsoda, y de que hacía poesía oral, pero sobre todo el punto de que a diferencia de que todo el mundo piensa que es un gran sabio, él no sabe de lo que habla, no sabe técnicamente de nada acerca de lo que habla, y solo por estar poseído por la musa es que puede decir cosas grandiosas, ¿no? Entonces, bueno, la República de Platón eh, tenía este reglamento sobre la poesía, que ahora no estoy viendo quiénes están de ustedes, porque tengo todo maximizado, pero una compañera dijo esto de la expulsión, ¿no? Se prohibía entonces admitir aquella parte de la poesía que es puramente imitativa. Eh, Nada es más capaz de corromper el espíritu de los que escuchan que este género de poesía, cuando aquellos, los que escuchan, no están provistos del antídoto conveniente, que consiste en saber apreciar este género tal cual es. Si ustedes ven, acá Platón reconoce un problema social que está hasta nuestros días, ¿no? O no les parece que, por ejemplo, muchos padres no quieren que sus hijos vean tal cosa en la tele, o jueguen a juegos de violencia, porque después lo pueden imitar, ¿no? Bueno, GTA, y después no quiero que juegue al GTA, sino después va a ir a robar un auto. Esto de no tener el antídoto para percibir la mímesis tal cual es como una ficción y no imitarla en la realidad o hacer algo malo. Eh, ¿No les parece que ahí Platón identificó un problema que está buenísimo porque lo tenemos como problema hasta hoy en día, ¿no? ¿Para qué sirve la mímesis si la imitación es gratuita y solo genera daños cuando no se es bien entendida? O si podemos permitir que entretenga la imitación de cosas, de pasiones malas, por ejemplo, siempre y cuando se tenga la idea de que es una mímesis y que no hay que tomarlo como regla para la acción. Este, ¿No les parece? sí. Entonces, bueno, Platón encontró ese asunto. Em, Acuérdense que si se corta, tenemos que entrar al mismo enlace porque me está diciendo que queda poquito tiempo de reunión. Seguimos con las citas que traje entonces. Como oímos decir todos los días a ciertas gentes que los poetas trágicos están muy versados en todas las artes, los que hablan de esa manera se han dejado engañar por esta clase de imitadores, ¿no? Los poetas trágicos, no sé, Sófocles, cuando escribe Edipo Rey, no sabe de lo que está escribiendo para que Edipo Rey imite una cierta pasión, este, y, y el padre otra y la madre otra, no, sino que simplemente eso, estuvieron poseídos por la musa cuando crearon, y entonces no saben de lo que hablan. Han olvidado la observación de que están 3 grados distantes de la realidad. Esto de los 3 grados distantes tiene que ver con lo de los anillos concéntricos, ¿no? Lo que imitan es una palabra sobre una cosa y no la realidad de esa cosa, ¿no? Sin conocer la verdad, es fácil acertar con esta clase de obras que en último término no son más que fantasmas que no tienen ninguna realidad. No exijamos pues de Homero ni de los demás poetas que nos den razón de las 1000 cosas de las que nos han hablado. Em, entonces, eso, son imitadores, no conocen de las cosas que hablan, sino que hablan de ellas en el sentido en el que se puede hablar de algo imitado,
pero muy alejado de la cosa real de la que están hablando, ¿no? Entonces, además, en la República, Platón suma algunas otras cuestiones sobre la inconveniencia social de la mímesis, que dice, por ejemplo, eh, se le presta mucha más atención a la imitación de pasiones, y sobre todo de pasiones que arrastran a la persona a la desesperación o lo que sea, que al pensamiento, ¿no? Nadie va a imitar, yo les digo, bueno, voy a imitar a una persona pensando, y me pongo así, a pensar. Está, qué aburrido. Bueno, me voy a imitar a una persona que está sacada de quicio y que se pone a gritar. Está, sí, eso sí, cine. Dame un pop y quiero ver esa imitación. Es decir, llama socialmente mucho más la atención el morbo de la imitación de las pasiones bajas que la imitación de las virtudes de una persona pensando, por ejemplo. Como que sería mucho más aburrido. Entonces Platón dice, ya por el hecho mismo de que a la gente le resulta más divertido la imitación de las bajas pasiones, es que socialmente la mímesis tiene muy poco para ofrecernos, ¿no? Entonces, por ahí dice Platón, hemos demostrado, bueno, Sócrates, el personaje Sócrates, pero Platón es el que lo escribe. Hemos demostrado suficientemente dos cosas. La primera, que todo imitador no tiene sino un conocimiento muy superficial de lo que imita. Su arte no tiene nada de serio y que no es más que un juego de niños. Y la segunda, que todos los que se dedican a la poesía dramática, ya compongan en versos yambos, ya en versos heroicos, son todos los imitadores que pueden ser. En ese sentido, en el sentido que la poesía está muy lejos de la verdad a la que se puede llegar, por ejemplo, a través de la filosofía, no importa si son poetas trágicos o poetas cómicos. Si escriben en el verso yámbico, el yambo, que está muy cerca de la lengua coloquial, hablada de todos los días, o en verso heroico, con palabras mucho más bellas y más formales y destacadas. Eh, no importa si es trágico, si es cómico, si escribe en jambo o en heroico. Siempre va a ser un imitador de la verdad pura, está muy alejado de la verdad, genera ese engaño donde la ficción te hipnotiza y vos creés que está hablando de una verdad, pero está muy alejado de la verdad. Entonces, socialmente, los imitadores solo vienen a traer un problema. Eso es Platón, entonces, para hacer como una cosa muy resumida, muy burdamente resumida por mí, pero para que tengan esa idea de con qué sentido Aristóteles en cierta manera rompe con lo que enseñó Platón sobre la poesía y sobre la mímesis. A Platón sí le va a parecer, a Aristóteles, perdón, sí le va a parecer que la mímesis tiene relación con el conocimiento verdadero, porque a diferencia de Platón, Aristóteles sí cree que los sentidos y la percepción de las cosas del mundo cumplen un rol fundamental para generar conocimiento sobre ellas, ¿no? Esta idea de la ousia que yo explicaba al principio de la clase. Suerte que esto va a quedar grabado, así que se puede ver otra vez. Pero de todos modos, ustedes si tienen que pararme o preguntar alguna cosa, eh, pongan el micrófono nomás, no levanten la mano porque yo ahora mismo, como tengo la presentación en maximizado, no los estoy viendo. Así que si tienen que hablar, solamente me interrumpen, ¿tá? Bueno, el concepto de imitación, entonces, mímesis. ¿En qué sentido? Para Aristóteles, la idea de mímesis es distinta que la que Platón estaba recién criticando, ¿no? En la República, en el Ion, que los poetas no Iba a son. decir Sí, decime, Camila. que justo estaba pensando ahora eso que acabas de decir del tema de que para Aristóteles la mímesis sí tiene que ver con el conocimiento, que Sí, incluso exacto. hasta el día de hoy, porque tipo, o al menos las lecturas que he hecho, siempre se intenta hablar, tipo, por ejemplo, en la poesía, desde la representación del cuerpo, desde lo que el cuerpo, digamos, quiere decir y digamos, no lo puedes decir, digamos. No sé si me explico. Y sí que cuando el actor imita muy bien con su cara los gestos del llanto, uno aprende también a cuando una persona que está conversando se está por largar a llorar.
porque hay algo de los gestos que hace la cara que el actor lo hizo tan bien que nos educó de cierta forma a reconocer lo que es un gesto de llanto, de que alguien está por empezar a llorar. Se me ocurrió ahora eso, pero Aristóteles dice que los niños, ¿cómo aprenden? Lo primero que aprenden. A llorar. No, no, quiero decir, Bueno, las cosas que los niños aprenden en el principio de su vida, ¿cómo las aprenden? y del Imitando a los otro, del padres. adulto. Imitando, Claro. imitando a los adultos. Entonces ahí hay un puntito, un poroto para Aristóteles. La mímesis y el aprendizaje o el conocimiento sí tienen una relación que, ponele, Platón no la vio. A Platón le parece que el conocimiento es la idea. Y todo lo que sea apariencia, materialidad del ente, de este mundo en el que vivimos, es todo sombra, es todo trampa, porque los sentidos siempre nos engañan y lo único que es conocimiento es el conocimiento de la idea, matemática, filosófico, pero de la idea. Em, Entonces, vamos a Aristóteles y a esta cuestión de la mímesis. Para él, la poesía es mímesis siempre. Entonces, bueno, arrancando con poética, en los primeros 3 capítulos, sobre todo, va dando nociones de lo que es la mímesis para él. Es que esta idea fundamental de la poesía como imitación de acciones humanas. Imitación de cosas, pero sobre todo de acciones humanas. Dice Aristóteles, la epopeya y la poesía trágica, y además la comedia y la poesía ditirámbica, y la mayor parte de la aulética y la citarística, todas ellas resultan ser imitaciones desde el punto de vista general. Todas las artes poéticas, musicales o más musicales, menos musicales, con diferente tipo de verso, de género, todas ellas son mímesis, todas imitan algo, alguna parte de las acciones humanas. Incluso para Aristóteles el cuerpo que baila, que creo que es algo de lo que vos dijiste hace un rato, Camila, también está imitando. El cuerpo que está bailando está imitando. Entonces, está imitando pasión, está imitando sentimientos. Creo que Eh, quedó congelada la imagen, o al menos a mí me parece así. ah, Ahí entro y digo, capaz que le parece bien, no sé. eh, voy a... Me parece Aristóteles poética nomás. capaz que ustedes no tienen la pantalla que tengo yo. Voy a poner escape y lo voy a abrir de vuelta a ver si ahí ustedes pueden ver la misma parte que yo. Eh, Perdón. Desde la diapositiva actual. Creo que Ahora está. sí se ve bien. Ahora sí, genial, está. Sí. Creo que estábamos por acá. Y estaba diciendo entonces eh, que la idea que tiene Aristóteles de mímesis es imitación sobre todo de acciones humanas, y que muchos géneros de poesía, aunque sean distintos en su apariencia, todos en esencia y desde el punto de vista general son imitaciones, entonces todos tienen algo en común. El arte es imitación de la realidad, es mímesis. Pero la epopeya, la poesía trágica, la comedia, la poesía ditirámbica, la aulética, la citarística, la danza, podemos agregar más, imitan con diferentes medios, imitan a diferentes objetos e imitan de distintos modos. Y ahí van a tener ustedes 3 conceptos importantes de la poética de Aristóteles, que son que aunque todo arte es mímesis, los medios, los objetos y los modos de la mímesis hacen las diferencias entre géneros o especies de imitaciones. ¿Ah? Por ejemplo, Epopeya tiene que ver con esta poesía épica de Ilíada, Odisea, por ejemplo. La poesía trágica ya es otra forma de imitación,
sobre todo como hoy lo conocemos como drama, el texto dramático. La comedia también entra en la cuestión del texto dramático. Entonces, por ejemplo, ahí empieza a Aristóteles a decir, esto y esto tienen en común su modo, por ejemplo, y su medio, pero no su objeto, que es el caso de la poesía trágica y la poesía cómica. La tragedia y la comedia tienen en común su medio, ambos usan palabras para referir a la imitación que quieren hacer, evidentemente no las mismas palabras. En la comedia, la elocuencia de la comedia está mucho más asociada a la lengua común y corriente que usa la gente, y la tragedia suele usar un tipo de lenguaje más elevado. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Eh, es decir, pero hechas esas salvedades, imitan con los mismos medios, con la palabra. Imitan de modos diferentes, perdón, con el mismo modo, que es el modo drama, el modo de la acción, el texto que está hecho para ser representado a partir de la acción de actores. Es decir, tragedia y comedia comparten el medio, comparten el modo, pero no comparten el objeto. La tragedia imita gente seria, gente alta, virtudes, em, personas de ese tipo que empiezan allá arriba y terminan cayendo abajo. Empiezan el pasaje, dice Aristóteles, de la felicidad a la desgracia. Em, la comedia, su objeto es diferente y es opuesto del de la tragedia, porque imita gente viciosa, gente de baja estofa, peores que nosotros, ladronzuelos, engañadores, timadores, que pasan de la desgracia a alguna cuestión enredada, el propio enredo de la comedia sucede, pero termina todo desenvolviéndose de una forma feliz, vamos a decir, es lo que genera la comicidad. Entonces, este, el objeto es exactamente el opuesto entre tragedia y comedia. Eh, Seres virtuosos que pasan de la felicidad a la desgracia en la tragedia, y seres viciosos que pasan de la desgracia a la felicidad en la comedia. Em, pero esto es bien importante entonces, distinguir medio, objeto y modo, que Aristóteles pone como tres categorías para decir, si bien todo el arte es mímesis, no todas las mímesis son iguales. Y ahí está nuestra idea de géneros literarios. Nuestra idea de géneros literarios, si tiene un primer modelo más o menos sistematizado y que más o menos busque explicar bien cuáles son las distintas formas en las que se puede hacer literatura, es la poética de Aristóteles, ¿no? Por eso es tan fundamental para nuestro curso de la poética. Continúa en el capítulo 4 hablando de qué es la mímesis, qué es la imitación, y ahí dice algo de lo que hablábamos hace un rato. Dos causas naturales en el ser humano tienen como razón de ser del nacimiento de la poesía, ¿no? Son la razón de ser del nacimiento de la poesía. Uno es que el hecho de imitar es natural en el hombre, dice, ¿no? Y acá está esto de que los niños aprenden imitando, a hablar, a caminar, a lo más importante, aprenden imitando. Y por lo tanto, no tenemos que que divorciar el conocimiento intelectual real, como hacía Platón, de, de la mímesis, porque la imitación es natural en el hombre y lo ayuda a conocer mejor la realidad, que es el punto 2. Dice, además todos se complacen en las imitaciones, porque con ellas se conoce mejor la realidad. Y ahí es que, por ejemplo, esta idea de nos complace ver una buena imitación, un actor llorando bien. que, eh, por ejemplo, cuando vemos una película con mi novia o lo que sea, el criterio de ella para si alguien es buen actor o no es si llora bien. En el momento que tiene que llorar, si llora muy verosímilmente, es buen actor. Ah, está, llora bien, es buen actor. Llora mal o no se le cree mucho el llanto, no es tan buen actor. No sé, yo estoy diciendo el juicio que ella tiene para validarlo, pero está asociado con esta idea número 2 de Aristóteles, la importancia de la mímesis,
es que nos complacemos en las buenas imitaciones porque nos ayudan a conocer mejor la realidad. Entonces también podríamos ser mucho más intuitivos de cuando alguien la está pasando mal y se está por poner a llorar para tratar de evitar ese tema, cambiar de tema o tratar de suavizar lo que estamos diciendo. eh, Tenemos un conocimiento mucho más afinado de ese tipo de percepciones en los gestos de los demás cuando hemos visto buenas imitaciones y buenas gestualidades en actores que lloran, por ejemplo. Todos nos complacemos en las imitaciones porque con ellas conocemos mejor la realidad. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, 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 bien. profe. Genial. Dice, la poesía se desmembró en conformidad con los caracteres propios de sus autores. Los más respetables, en efecto, imitaban las acciones honrosas y las de los hombres de esa condición, mientras que los más ruines imitaban las de los rastreros, componiendo desde el principio sátiras, al igual que los otros himnos y encomios. Entonces acá eh, Aristóteles empieza a hacer como una división súper tajante, algo que vamos a ver más adelante, Rancière llama el reparto de lo sensible, entre opuestos, ¿no? Están los poemas épicos, heroicos por un lado, y por el lado contrario los poemas yámbicos, porque los épicos heroicos tienen un uso del lenguaje mucho más elevado, y el yambo es el verso mucho más cercano al habla coloquial de la gente común y corriente. Entonces, según usaran, em, según se vaya a imitar a un ser elevado socialmente o bajo socialmente, se elige el tipo de verso heroico o el verso yámbico, ¿no? Ahí van a tener todo un reparto, es decir, que tampoco tiene para los griegos sentido hacer una comedia con un lenguaje alto, heroico. Para ellos estaba muy claro el reparto. Si vas a hacer comedia, tenés que usar el jambo. Si vas a escribir en un género elevado, poesía épica como Homero o tragedia, que habla de los mejores seres, el uso del lenguaje que tienen que hacer es el de el hexámetro, el heroico, ¿no? Entonces hay un tipo de verso para cada forma de imitar los sentimientos humanos más elevados o los más bajos. Hasta eso tenían como codificado, ¿no? Un tipo de verso para un tipo de personaje y que sea verosímil su habla, y lo contrario para los personajes más elevados, como en la tragedia o en la epopeya. En esto va a tener mucha importancia eh, una de las partes importantes de la tragedia, que va a ser la elocución, ¿no? Como habla un personaje es como es el personaje. Por lo tanto, el uso de las palabras para cada tipo de personaje importa mucho en el concepto de poética que tiene Aristóteles. ¿Qué más? Tenemos la comedia. En el capítulo 5 de la poética, Aristóteles habla de la comedia, pero no habla mucho de la comedia, habla más bien poco de la comedia. Es el género que él dice que quizá en otro tratado va a ampliar mucho más, y si ese texto existió, se perdió, porque la comedia de Aristóteles no. Incluso si ustedes conocen la historia de, ¿cómo se llama? El nombre de la rosa de Humberto Eco, es la idea de que en la Edad Media los monjes ocultaban a propósito la comedia de Aristóteles, eh, porque era algo asociado con esa trama, ¿no? Toda una trama policial de que se oculta la comedia de Aristóteles porque la risa hace a las personas más feas, más parecidas a los monos, y por lo tanto mejor no reírse, sino estar serio siempre, algo así. Y hay todo un policial que se genera en torno a los monjes medievales, eh, en el nombre de la rosa de Humberto Eco, a partir de la idea de que la comedia de Aristóteles está prohibida en la Edad Media. El hecho es que en realidad no sobrevivió este texto. Si realmente al final eh, Aristóteles empezó a trabajar en estos papeles,
no llegó a nosotros la comedia de Aristóteles, la tragedia sí. Pero esto obviamente que no es solo azar, sino que como les digo, había una valoración social muy mayor con respecto a la tragedia porque enseña a las mejores pasiones humanas, y también enseña a respetar el destino, a respetar a los dioses, porque hasta los más altos, hasta los reyes, si caen en desgracia y que lo importante es no tener esta idea de querer ser más que los dioses, em, sino respetar tu destino, respetar tu, lo que está predestinado para tu vida, ¿no? Bueno, la comedia, entonces, Aristóteles toca muy poco el tema de la comedia. Dice algunas cosas. La comedia es, tal como lo dijimos, la imitación de individuos más bien de baja ralea, pero no de cualquier especie de vicio, ¿no? Sino que lo risible es una parte de lo feo, pero todo lo feo no es risible, ¿tá? Eh, es decir, la comedia imita las cosas feas que son graciosas, no viene uno y le saca de un hachazo la cabeza a otro, porque ahí ya no nos va a hacer gracia, ¿no? Eh, Sino una parte de lo feo es lo risible. Es decir, todo lo risible es feo, pero no todo lo feo es risible. Lo risible es un defecto y una fealdad sin dolor ni daño, dice Aristóteles. Como por ejemplo, por no ir más lejos, la máscara cómica es algo feo y deforme, pero sin dolor. ¿Tá? Un tropezón, por ejemplo, es gracioso. Entonces los actores que se tropiezan sirven mucho para la comedia. La típica cáscara de banana, ¿no? Que ustedes seguramente han visto millones de veces en parodia. La persona se tropieza con la cáscara de banana y se cae, es gracioso si se levanta. Si a partir de la caída se fractura el cráneo y se muere, ya no es más gracioso. Y nosotros incluso cuando alguien se cae en la calle y nos da gracia, si después en un ratito vemos que está en problemas la persona, ya no nos reímos más. Entonces ahí es importante ver esta idea de Aristóteles de que no todo lo feo es gracioso, ¿no? Hay cosas que son feas y no son graciosas. Salvo que uno ya no tenga ningún filtro moral y te haga gracia el daño ajeno, verdaderamente ahí serías casi como un psicópata, no sé. Pero en la percepción general de la gente, algunas cosas feas son risibles, otras no. Eso dice Aristóteles. Entonces la comedia solo se ocupa de lo feo que es risible. Por ahora vamos entendiendo estas diferencias de lo feo y lo risible. Sí, profe, se entiende bien. Y después Aristóteles trata de hacer como una especie de etimología de la palabra. Bueno, se dice eh, que, que comedia viene de comos, en realidad viene de comai, es el vagabundeo por las afueras de la ciudad en las que terminaban los desterrados. Ustedes vieron hace un rato hablamos del juicio a Sócrates, que si alguien estaba enjuiciado, muchas veces se lo hacía elegir entre desterrarse, que era horrible, ¿no? Una persona que ya no tenía patria, que iba a andar todo el tiempo de un lugar para el otro a ver si le daban asilo. En todos los pueblos iban a saber, mirá, ahí va el desterrado, ahí va el que traicionó a su patria y lo sacaron y ya no tiene patria. Y entonces mucha gente prefería morir. em, el valor, digamos, de la honra por encima del valor de la vida. Prefiero morir a ser un desterrado. Entonces, bueno, ser desterrado era como una de las peores cosas que te podía pasar. Sócrates salvó su honra y eligió el castigo de tomar la cicuta, de tomar el veneno y morirse, porque eso lo iba a dejar mejor parado ante la acusación de que él estaba corrompiendo menores. Como que si él aceptaba ser desterrado, ahí no iba a parar nadie en decirle, ahí va Sócrates, el corruptor de menores, que aceptó el destierro y ahora no tiene ninguna patria, y por lo tanto como que le dio la razón a los que lo juzgaron, ¿no? Y dejarse morir era visto como más heroico. Entonces, bueno, el destierro era de las peores cosas. Muchas veces las comedias hablaban de desterrados. Las aves de Aristófanes es una comedia donde hay dos desterrados que se están yendo de Atenas porque
hicieron alguna deshonra o son desertores de la guerra, no me acuerdo bien, pero son desterrados y entonces en su vagabundeo por diferentes lugares, por las afueras de la ciudad, se encuentran con un montón de pájaros, empiezan a hablar con los pájaros y como que sueñan una especie de rebelión, muy graciosa, pero básicamente comedia viene de comay, que es ese vagabundeo por las afueras de las polis, cuando los peores de la sociedad son desterrados, son expulsados. Por ahí Aristóteles trata de hacer una etimología del término, ¿no? En ese sentido es que decimos que él intenta con las áreas de saber de las que Aristóteles quiere hablar, trata de agotar el tema, lo sistematiza, hace tratados. Entonces, fue un gran esfuerzo dentro de la filosofía griega antigua el trabajo de Aristóteles por hacer un conocimiento sistematizado y en todo lo posible completo del objeto de estudio, ¿no? que tenía. Bueno, después una de las ideas importantísimas es la tragedia. Ustedes saben que la poética sobre todo se basa en la tragedia, ¿no? En el género de la tragedia. Y entonces Aristóteles ensaya una definición para la tragedia. Dice, es pues la tragedia, la imitación, no, mímesis, de una acción seria y completa. No se puede quedar por la mitad. ¿Qué, cuál es como la cuestión de la completud? ¿Cuál es el juicio de la completud? Vamos a ir un poco más adelante a explicar eso, pero tiene que ver con la idea de que la trama de la tragedia está completa cuando el personaje, a partir de las imitaciones de sus acciones serias, pasa de la felicidad a la desgracia, a través de un proceso, ¿no? No puede ser en 5 minutos pasar Edipo Rey de ser un héroe reconocido por, por toda la ciudad, porque salvó a la ciudad de la Esfinge, y ahora es el rey, es respetado, está casado, tiene hijos, no puede pasar solo una escena y ya en la siguiente llora y se arranca los ojos porque descubre la verdad. No, tiene que haber todo un proceso, ¿no? Sin embargo, ese proceso tampoco puede ser eterno, porque uno no puede salirse de los sentimientos que está teniendo em, con la obra, enfriarse, vamos a decir. Entonces hay como una especie de equilibrio que Aristóteles plantea. Tiene que ser larga, lo suficientemente larga, como para que el proceso del pasaje de la felicidad a la desgracia sea verosímil, pero no tan larga que no pueda abarcarse de una sola percepción. Como que cuando vas por el medio o por el final, no te puedes olvidar de lo que pasó al principio. Entonces tiene que ser abarcativa de una sola mirada, de una sola percepción, pero lo suficientemente prolongada como para que el pasaje de la felicidad a la desgracia sea verosímil. Acá hay un punto que Aristóteles es conocido en todo su pensamiento por esta idea que es la del justo medio. Aristóteles siempre trataba de buscar el sofrosine, el equilibrio, el justo medio entre dos extremos. ¿Tá? La tragedia no puede ser muy breve, tampoco puede ser muy larga. Tiene que ser completa. Y en la idea de completa está esta idea de justo medio. Por ejemplo, recién hablaba de Edipo Rey, ¿no? No tiene sentido que Edipo Rey, después de que Edipo se saca los ojos, queda ciego, y se destierra, que la obra siga. ¿Para qué va a seguir? Si ya está. Ya sabemos lo que queríamos, que es, después de la anagnórisis, Edipo Rey se da cuenta de su realidad, ya no puede hacer nada para remediarla, mató a su padre, se casó con su madre, tuvo hijos con su madre, todo lo peor le pasó. Se arranca los ojos y termina la obra. No puede seguir eh, 3 escenas más o 3 actos más. Después vamos a ver bien cómo se divide la tragedia, pero no tiene sentido que siga, que continúe. Ahí ya está completa. ¿Ah? La tragedia es la imitación de una acción seria y completa. Seria por esto que decíamos de que imita a los personajes virtuosos, y con un tipo de lenguaje sazonado de la forma más elevada posible, no con el lenguaje cotidiano y grotesco de la comedia, sino con el mejor lenguaje. Todo eso lo hace serio a la tragedia.
seria y completa, de cierta extensión, con un lenguaje sazonado, empleado separadamente. Cada tipo de sazonamiento en sus distintas partes, de personajes que actúan y no a lo largo de un relato. Es decir, la tragedia también es un género dramático, de personajes que actúan y no a lo largo de un relato, como los personajes de la poesía épica, que es, la poesía épica es lo que hoy nos daría la narrativa, ¿no? Entonces ya Aristóteles está distinguiendo que no es lo mismo la imitación narrativa que la imitación dramática. La tragedia se encarga de personajes que actúan y que a través de la compasión y el terror lleva a término la expurgación de esas pasiones que imita, ¿no? Acá entonces, al final de la definición de tragedia, Aristóteles pone la cuestión de la definición de tragedia en el sentido de que es un espectáculo también, y que la finalidad de la tragedia es transmitir compasión y terror. ¿A quiénes? Les pregunto a ustedes. A los espectadores. A los ¿O a espectadores, quién va? al público. Ahí va. Entonces ahí, dentro de la propia definición de tragedia, está la participación del público y de la tragedia en tanto espectáculo. Aristóteles no va a definir la tragedia solo como lo que pasa en el texto, sino que un texto dramático siempre está hecho para ser representado. Entonces, la definición de tragedia completa solo puede darse si eso es llevado a escena, porque la tragedia tiene que generar un efecto de compasión y de terror, que sí lo puede generar siendo leída, pero nunca lo genera de mejor manera que cuando está visto todo el espectáculo con el coro, con la música. Imagínense lo que era eso, ¿no? El teatro griego era mucho más parecido a la ópera actual que al teatro actual. El teatro actual es como que le faltan un montón de cosas. Y la ópera es mucho más cercano, o un musical, ¿no? Un musical, con gente que está actuando, que está bailando, que tiene máscaras. Abajo estaba la orquesta tocando el aulós, la cítara. Aulós es esa flauta doble, no sé si alguna vez la vieron. Porque al principio decía la aulética y la citarística. La poética empieza diciendo las diferentes formas de imitar. ¿Se acuerdan en la diapositiva cuando hablamos del objeto, el modo y el medio? Ahí dice la aulética y la citarística, y yo creo que no lo expliqué. El aulós es una flauta doble que va para los dos lados, así como dos picos, y la cítara es una especie como de pequeña, como una arpa, ¿no? Algo así, una cítara, un instrumento de cuerda. Eso sí, veo una Ahí está, pequeña arpita. es una No pequeña sé si tú arpita. llegaste, sí, a ver el año pasado la obra de teatro de Edipo Rey en el Teatro Solís. No, no la vi, no. No. ¿Estuvo buena? Nosotros fuimos, sí, obviamente adaptado a, bueno, hoy, ¿no? Sí, obviamente, claro. Este, fuimos con los chicos, todos los compañeros de clase y eso. Y claro, y pasa justamente eso que vos decís. No es lo mismo leer la obra que verla. Totalmente. Yo salí, aparte en una parte, no, nosotros nos reíamos con la profe, Sí. tipo, porque Edipo Te dan ganas de se gritar, no, empieza a Edipo, no besar. lo hagas. Sí, sí. Y hay una parte que ellos en la actuación hacen que Edipo se empieza a besar desenfrenadamente con Caronte. Ah, andá, Y ¿en todos quedamos serio? así, como que. Claro, Sí. Dijimos, ¿what? claro, Pero claro, te generó muchísimo. Aparte que tenía todos unos efectos visuales claro. con cámara, tipo te ponían atrás una pantalla gigante y te enfocaban la cara, por ejemplo, de Edipo cuando empezaba a hacer algún parlamento así súper fuerte. Es espectacular, la verdad, Bueno, claro, espectacular. ahí está bueno, y justamente espectacular, de espectáculo. Este, el espectáculo es parte esencial de la tragedia y Aristóteles lo tiene en cuenta en su definición de tragedia. No, en ese sentido, em, porque bueno, en cierta medida Aristóteles le da lugar al formalismo, a la idea inmanente de que la literatura es importante, no por lo que decía Platón, de que imitar no nos lleva al conocimiento, entonces genera males sociales, sino que Aristóteles más bien valora
en base a la forma, los tipos de imitación que hay, hace una lectura de la poética mucho más formalista en ese sentido, pero no quiere decir que excluya el afuera del texto. Para Aristóteles es muy importante la parte del espectáculo, que sería en cierta medida una fuera del texto, ¿no? Eh, Porque bueno, pasa con personas en la realidad, y además tiene una utilidad social, expurgar tales pasiones. Es decir, la tragedia tiene que comunicar con pasión y terror para que la llamada catarsis la hagan el público. Lo que el personaje, el héroe trágico, tiene es la anagnórisis, darse cuenta de su naturaleza, de su destino, de su realidad, una vez que ya no puede hacer nada para ir en contra de ese destino. Cuando es demasiado tarde, es cuando él ve la realidad. Y ve, paradójicamente, porque por algo es tan simbólico que Edipo se arranque los ojos, ¿no? Nunca le sirvieron, nunca pudo ver lo que tenía que ver. Entonces, se los arranca. Pero ahí igualmente se da cuenta de cuál es su realidad y ya es demasiado tarde para cambiar. Esa es la anagnórisis. Pero lo que el público siente es la catarsis, es decir, ponerse un poco en el lugar de quien está pasando tal atrocidad y llorar y no poder contenerse, pero eso es una limpieza, una expurgación de pasiones, ¿no? A partir del sufrimiento ajeno que el héroe trágico muestra, el público se limpia espiritualmente, se expurga. Porque vos, Camila, me decías, yo salí de Edipo Rey conmocionada, pero en cierta medida todo lo que sufrió el otro te enseña un poco, ¿no? Mirá que si yo llego a estar en esa situación, qué horrible debe ser. Eso es un poco expurgarse ya, limpiar, ¿no? Y en eso consiste la llamada catarsis. Nunca usaron ustedes la palabra, vine a hacer catarsis. Es como que vine a llorar, a sacar todo y quedar más limpio, ¿no? Sí, literal. Em, También dice em, Aristóteles que la tragedia viene de la epopeya. La epopeya es un género anterior, la epopeya homérica, pero que todo lo importante de la tragedia, sobre todo el tipo de personajes elevados, heroicos, viene de Ilíada y Odisea. Incluso si ustedes se acuerdan un episodio de la Ilíada, que es el de Tersites. Tercites quiere meterse, es como un poco deforme, es feo y está dentro de los reclutados del ejército aqueo para ir a luchar con los troyanos. En el canto 1, Agamenón y Aquiles tienen la querella, discuten, ¿se acuerdan ustedes? Que discuten. Aristóteles le dice, vos nos hacés luchar a nosotros, pero vos sos el que se va a llevar toda la riqueza. Entonces, y Agamenón le dice, y vos que te haces el que sos el gran guerrero, pero tenés tremendos poderes de lucha porque sos un semidios, no tiene gracia. Entonces ahí se empiezan como a faltar el respeto, le dice cara de perro y todo, no sé qué traducción usaron ustedes, pero le falta el respeto al rey, ¿no? Entonces ahí Aquiles es como un poco echado de la guerra a su carpa, él se va ahí, y incluso le roban a la esclava, también es como una falta de honra porque el botín ya estaba repartido. Y en un momento, creo que ya es en el canto 2 hay este Tercites que es feo, deforme, que se mete en el ágora a defender a Aquiles y decirle a Agamenón, no, Aquiles tenía razón, lo que, lo que vos decís era injusto y estaba mal, Aquiles tenía razón. Y como no tiene la arete, sino que es un personaje bajo, enseguida viene Odiseo y le pega con el bastón y lo deja en el suelo y se magulla y todo el mundo se ríe de él. ¿A qué voy con esto? A que ya los valores de gente elevada socialmente, importante, como reyes, como no sé qué, merecen cierto tipo de trato y tienen cierto tipo de relación con el lenguaje, y los otros más bajos merecen ser ridiculizados, ese reparto ya está en Ilíada, por ejemplo, en el comienzo de la Ilíada, cantos 1 y 2, y por eso que la tragedia use a los mejores personajes y los deje bien elevados, eso ya viene de la epopeya homérica. No quiero haberme entreverado, espero haberlo explicado bien, que por qué la tragedia surge de la epopeya homérica.
por la estimación, la sobreestimación de los personajes altamente valorados socialmente, como grandes guerreros, reyes, ¿no? Etcétera. Los dioses, el respeto a los dioses. No se quedó bien, se entendió bien. Sí, la idea de la comparación, bien, bien. Ujú. Bueno, acá Es que viene entonces incluso, todo. no, ¿Perdón, Camila? No, dale, dale. no, que incluso estaba pensando todo el tema de Aquiles, por ejemplo, que también hace como una especie de anagnórisis y, o sea, para el público también es como una especie de catarsis cuando pasa, bueno, todo lo que, cuando muere Patroclo y todo eso. ¿Sabés dónde Aquiles podría llegar a hacer una anagnórisis en el sentido de una revisión de sus propios valores? Porque claro, no es una tragedia, entonces no tiene como tal una Claro, anagnórisis. Pero cuando Aquiles con quizás lo de Héctor. es un poco más relativista sobre los excesos que pudo haber cometido y se da cuenta, es cuando le devuelve a Príamo el cadáver de Héctor. Ahí es un poco más humano en el Sí. sentido de que Mm. podemos pensar como anagnórisis el hecho de que él haya cuestionado su propia agresividad y violencia, decir, bueno, está, me excedí. El cadáver no lo puedo descuartizar de esta forma y quedármelo yo, porque es un honor para Príamo poder despedir a su hijo, quemarlo o lo que sea que se haga con los cadáveres. Vieron que los rituales para despedir a un cadáver en la Ilíada, si no me equivoco, hacían como una especie de pira y le prendían fuego, Sí, ¿no? Ahí está. sí. Entonces, bueno, que despida al cuerpo de su hijo de la mejor manera. Eso puede ser una anagnórisis de Aquiles. Si no, Aquiles en general actúa por egoísmo, por interés propio y nunca tiene demasiado una salida de sus propias Sí. obsesiones, ¿no? Cuando vuelve a la guerra es porque está enojadísimo porque mataron a Patroclo. Entonces, solo no vuelve para ayudar al ejército aqueo, vuelve para ayudarse a sí mismo a Claro. combatir su ira, la ira que tiene porque mataron a Patroclo. Es que incluso cuando esto de que Príamo va a reclamar el cuerpo de Héctor, Sí, como que también el tema de que, eso que tú decías, de que Aquiles de alguna manera se conmueve también sí, sí, por con eso. Príamo, porque él le pone el ejemplo, si fuera tu padre, por ejemplo, como que Exacto. le hace toda esa, ¿cómo es? No sé si persuasión, pero digo, Sí, sí. tú me entendiste, ¿no? Exacto, te entendí y estoy de acuerdo. Si podemos pensar en la idea de anagnórisis para algún momento de Aquiles, es donde lo vemos un poco más humano y un poco más relacionándose con el sentimiento del otro, que es un poco mirarse a sí mismo y darse cuenta de quién sos y en dónde estás. Ah, yo soy un humano como otro, puedo empatizar con Príamo y entonces le voy a devolver el cuerpo. En ese sentido, quizás podemos decir que Aquiles tuvo un momento luminoso como el anagnórisis, ¿no? De saber quién es uno. La anagnórisis, como para entender bien la idea de anagnórisis, ¿ustedes vieron el coyote y el correcaminos? Se va a Sí, Va- cortar. iba a dar un ejemplito de los dibujitos animados para entender el anagnórisis, que es el del coyote y el correcaminos, ¿no? Cuando el correcaminos puede sortear el abismo y sigue corriendo porque va tan rápido que no se cae, y el coyote de repente queda como suspendido, y ahí se da cuenta que se va a caer y ya no puede hacer nada, ya no puede volver a agarrarse del borde ni nada. Entonces se detiene un poquito su cara y incluso se les tira el cuello y se le cae el cuerpo y la cara queda mirándonos y vos entendés en los ojos del coyote que él ya entendió todo. Acá me caí y me voy a hacer bolsa. El correcaminos es mucho más rápido que yo, jamás lo voy a agarrar en mi vida. Le pasa toda su vida por los ojos, lo entiende todo, pero ya es demasiado tarde para arreglar lo que pasó y se cae. Pero en esa suspensión de un segundo antes de que el coyote se caiga al abismo, esa es la anagnórisis. Él entendió todo lo que le pasó. Y por eso esa cara como de que desencajado, pero que ya no puede arreglar lo que salió mal. Eh, Re triste la vida de Sí, cómo. a Tom le pasa algo parecido a veces en Tom y Jerry.
Sí. Incluso yo soy hincha de Tom, yo a veces quiero que gane Tom. Sí, yo también. Me da lástima, Tom. 6 elementos de la tragedia. Aristóteles dice que la tragedia tiene 6 elementos importantísimos. El argumento, que incluso él le da una preponderancia, porque dice no es que la tragedia imite tanto a personas, imita acciones de personas, y las acciones están encadenadas en una trama, y esa trama tiene que ver con lo que va a ser el argumento de la obra. Entonces, la composición de las acciones le parece algo fundamental. Los caracteres, ¿no? Personajes que son de una determinada cualidad o de otra. Eh, Elocución, la composición de los versos, el pensamiento de la obra, que son los juicios, los temas, las ideas que una obra tiene, que solamente se comunican a través de la voz de los personajes y con una cierta elocución, por eso esos puntos 2 3 y 4 van a estar muy, muy enlazados. Eh, Cuando es verosímil, cuando son verosímiles las acciones de una cierta obra. Bueno, cuando los caracteres hablan de una forma y transmiten ciertas ideas y ciertos pensamientos, y que todo es como orgánico, ¿no? Entonces ahí van a estar súper enlazadas la forma en la que habla un personaje, lo que habla un personaje, las cosas que transmite, las ideas que tiene, los juicios sobre el bien y el mal, etcétera, y el tipo de personaje que es. De un tipo de carácter se espera una cierta elocución y un cierto pensamiento. Es por eso que están muy enrabados. El espectáculo, que hablábamos hoy de eso, lo importante que es la puesta en escena y que ningún texto dramático eh, tiene como finalidad o como intención de finalidad que se agote en la lectura, sino que tiene que ser hecho para ser representado. Entonces la puesta en escena es una de las partes, elementos importantes de la tragedia. Y después la composición musical. Esto está re interesante porque nosotros en el mundo moderno, hemos divorciado la música de la literatura de una forma tajante, salvo cuando tenemos la experiencia de leer poesía en voz alta y ahí otra vez nos reconciliamos con elementos musicales como el ritmo, como la rima, etcétera, ¿no? Pero sin ser por ese tipo de experiencias, que igual son experiencias como no del todo completas, eh, en la antigüedad había una experiencia de la música y la poesía de tal forma combinadas que casi que eran como la misma cosa, ¿no? Se cantaba y se contaba una historia acompañado de la flauta, acompañado de la cítara. Después en la Edad Media de la guitarra o lo que sea, pero la manera de cantar, contar y hacer música en el origen estaba muy, muy asimilado, estaba muy combinado. Borges dice que la música es un acto de poesía también. Y a propósito, el otro día vi a un chico que estaba haciendo, él lo describió como poesía acústica y fue, no. En un momento yo cerré los ojos, estaba con sueño y me dolían los ojos y viajé mal, tipo tenía como un instrumental de fondo que lo había armado él Claro, y bueno, el instrumental coincidía con lo que él iba leyendo y como que le daba muchísima más fuerza claro. instrumental de fondo y sentido a lo que él iba leyendo. Ahí está. Entonces, Estuvo como. épico. Sí, sí, justamente. Estuvo griego antiguo. Que hay toda una experiencia sensorial que es muy fuerte cuando palabras y música están en consonancia, ¿no? Creo que en la modernidad nos volvimos demasiado amantes de la idea pura y del intelecto y dejamos toda una parte sensorial y erótica que la música le da a las palabras que son fundamentales también. Ahora que se me trancó, ahí pasé. Ustedes están viendo que pasé de diapositiva. Sí, primacía del argumento, ¿no? Estaba genial. Esto es una de las cosas que les decía. Para Aristóteles hay una primacía del argumento. Eh, el más importante de estos elementos es el entramado de las acciones. De todos los elementos que mencionó, lo más importante para que una tragedia salga bien es cómo están entramadas las acciones que cuentan, ¿no?
tiene que tener principio, medio y fin. eh, Tiene que haber todo un proceso para que el personaje verosímilmente pase de la felicidad a la desgracia, cosas de las que ya hablamos, pero ahora las va enrabando un poco. Pero entonces es muy importante el argumento, ¿no? La tragedia es imitación no de hombres, sino de una acción y de una vida. No es lo mismo imitar hombres que imitar una acción y una vida. Para imitar una acción y una vida necesitas una trama. Para imitar solamente a un hombre precisas, por ejemplo, un mimo. Un mimo imita gestos, imita, e incluso hace reír mucho la forma en la que enseguida cambia la cara y los gestos, los mimos, e imitan a alguien del público que está mirando de una cierta manera y la gente se ríe. Pero eso es, incluso en Grecia había mimos, pero esa es una forma quizás más elemental de hacer una imitación, de y hacer la imitación de otra persona. La imitación de acciones y de una vida es más complejo y entonces la tragedia, dice Aristóteles, se encarga de imitar una acción y una vida. Así pues, los personajes no actúan para imitar los caracteres, sino que los caracteres se los va adaptando a causa de sus acciones. Algo así como los personajes son funcionales a la trama y no al revés. eh, si hay personajes en determinados lugares es porque importan a la trama, ¿no? Y a la forma en la que se enraban las acciones. Es decir, en Edipo Rey, para generar suspenso, hay un momento de la mención de que un campesino sí vio cuando Edipo, cuando ocurrió el hecho de que en el camino mataron al rey, y entonces si lograra ver a esa persona, si dieran con ese campesino y viera al que fue el asesino, lo podría reconocer. Y entonces como eso está flotando en toda la trama de Edipo Rey, genera suspenso. Ese personaje, ese campesino misterioso, tiene sentido en la obra porque le da suspenso a la trama. Si no, no existiría. Entonces, no importa como carácter en sí mismo, sino en tanto es funcional a lo que tiene que causar una trama. Espero que se haya más o menos entendido esa idea de carácter funcional a la trama y no al revés. Entonces, de manera que las acciones y el argumento son el fin de la tragedia y el fin es lo más importante de todo. Ahí Aristóteles este, es muy claro, ¿no? En lo que dice sobre la primacía del argumento. Bueno, una acción completa tiene que tener principio, medio y fin. Y además Aristóteles dice que la belleza consiste en la medida y en el orden, ¿no? Acuérdense de lo que hablábamos hace un rato, de que la tragedia es la imitación de una acción seria y completa o suficiente tiene que ver con que se haya podido dar verosímilmente el paso que el héroe trágico tiene que hacer de la felicidad a la desgracia. Em, y, y pone otros ejemplos, dice, bueno, está, un animal, si es muy chiquitito, no podemos apreciar su belleza. Si es demasiado grande, tampoco. Si, imagínense un elefante o algo así que midiera 6 estadios o 12 estadios. Bueno, no lo podés abarcar de una sola mirada, ni siquiera podés decir si es lindo o feo. Porque primero tenés que verlo como en su totalidad para decir algo es armonioso, algo es bello, tiene medidas adecuadas. Todo eso hace falta que la cosa no sea ni tan chica ni tan grande para poder dar un juicio de cómo es armónica o estética la totalidad de la percepción de esa cosa. Entonces, bueno, ni muy muy ni tan tan, ¿no? La belleza consiste en la medida y en el orden. Siempre lo mayor por su extensión es más hermoso que lo menor, hasta el punto en que todavía siga siendo inteligible en su conjunto. ¿Tá? Eso es lo del ejemplo imagínense, dice Aristóteles, un animal del tamaño de 12 estadios, o no me acuerdo cuántos estadios dice, pero imagínense un estadio, el centenario, y un animal que tenga el tamaño de 18 centenarios. Yo no lo puedo ni pensar, porque no tenés forma de hacer una percepción total de ese animal. Entonces no puedo decir que es lindo ni que es feo. Ese es el punto medio, el juicio medio, que Aristóteles siempre quiere destacar de las cosas que busca conocer. ¿Es suficiente? Entonces, ¿cuándo es completo? ¿Cuándo no es ni mucho ni poco? Es suficiente el límite de aquella extensión en la que, en virtud de la verosimilitud o la necesidad de la sucesión de los acontecimientos, se produce el paso de la desgracia a la felicidad
o de la felicidad a la desgracia. ¿Tá? Ese es el termómetro que nos va a decir que la obra está completa o no está completa. Cuando en una comedia los personajes, a partir de la necesidad y la verosimilitud, logran el paso de la desgracia a la felicidad, es comedia. En la tragedia, si los personajes, a través de un cierto proceso verosímil, pasan de la felicidad a la desgracia, ya es tragedia completa. No hay que seguir estirándola porque sería en vano. Que después de que Edipo se saca los ojos, siga la obra, no tiene sentido. Ya está completa la acción. Después dice entonces, ahora mismo de todos los comandos que tengo me están tapando el título de esta diapositiva, pero creo que dice peripecia, ¿puede ser que diga peripecia? Sí, Peripecia y reconocimiento. Ah, peripecia y reconocimiento, ahí va. Entonces, ahí hay dos elementos que la trama tiene que tener para que la acción sea completa, y Aristóteles va a mencionar estos dos elementos como súper importantes. La peripecia, que hoy con la tiranía del inglés, ¿no? Se le llama plot twist. El plot twist de la novela. No, es la peripecia. Siempre fue la peripecia. Pero vieron que hoy la gente no come en un carrito, come en un food truck. Como si la hamburguesa fuera mejor porque comiste en un food truck. Bueno, entonces no hay peripecia, hay plot twist. Los dos medios más importantes con los que la tragedia arrastra seductoramente a las almas, si se acuerdan, el fin de la tragedia es generar las pasiones de la compasión y el terror en el espectador. Entonces, ¿cómo hace una buena trama para que uno termine atrapado de esa forma y se compadezca y sufra y se aterrorice? Eh, los dos medios más importantes con los que la tragedia arrastra seductoramente las almas son las partes del argumento, a saber, la peripecia y los reconocimientos, ¿no? Que de repente cuando toda la trama parece que va para un lado, haya un giro radical y se torne hacia el otro. eh, y también cuando el personaje tiene su anagnórisis, también llamado reconocimiento. Se da cuenta de quién es, de todo lo que le pasó, y ya no puede hacer nada para remediarlo. Entonces, anagnórisis. Peripecia y anagnórisis, los dos elementos fundamentales para que la trama nos arrastre a la compasión y al terror. Y Aristóteles está enamorado de Edipo Rey. Cada vez que pone un ejemplo de una tragedia modelo, dice, como hizo Sófocles en Edipo Rey, porque le parece la mejor lograda en tanto, si este es el fin de la tragedia, llevar a las almas a la compasión y al terror a través de una buena peripecia y un buen reconocimiento, entonces la tragedia modelo es Edipo Rey. Eh, bueno, entonces tenemos ciertas definiciones que Aristóteles quiere ensayar. La peripecia es el cambio del curso de los acontecimientos en sentido contrario. Todo va para el lado de que se va a resolver por A y de pronto hay un giro y se resuelve por B. El reconocimiento es el cambio de la ignorancia al reconocimiento, justamente. El personaje se da cuenta de quién es, de qué es lo que ha hecho, y que ya es muy tarde para remediarlo y que ese era su destino. Eh, de todo eso se da cuenta en un segundo. Entonces el reconocimiento por lo general es el final de la obra. Y el lance patético. Una acción destructora o dolorosa. Digo porque también pone este otro elemento. No le da la importancia, ¿no? Pero dice que es un elemento de la trama. Hay un lance patético con las acciones destructoras o dolorosas, como por ejemplo las muertes en escena, los dolores extremados, heridas y otros cuantos hechos similares. Y, por ejemplo, en Edipo Rey, el reconocimiento está asociado con el lance patético. A ver si ustedes se dan cuenta por qué lo digo. ¿Por qué en Edipo Rey el reconocimiento final, la anagnórisis, está asociada al lance patético? Edipo Rey no solo se da cuenta de quién es, sino que además, ¿qué hace? Se arranca los Eso ojos, ya es una después acción extremadamente Yocasta dolorosa puesta en escena, ¿no? Y además, este, Yocasta, ¿qué es lo que hace también? se mata. Se ahorca, claro. Sí, Sí. sí, no, pará, se mata ella, ahí va. Entonces, no me quiero enredar. Y,
y cae, Ella se ahorca y después ahí va. Y Edipo le Edipo agarra le saca los broches y se arranca los ojos claro, y se la agarra. con el vestido de ella. Ay, ahora ya me había mareado por un segundo. Entonces, eso es lance patético. No solo hay una anagnórisis de un saber la verdad, sino que además hay toda una puesta en escena de dolores extremados, heridas, muertes en escena, toda una cosa que le da un dramatismo mucho mayor a ese momento de anagnórisis. ¿Tá? O sea que tiene sentido para la obra que el lance patético y reconocimiento estén ahí imbricadas sobre el final de la obra. Y, y bueno, y Aristóteles por algo pone a Edipo Rey como ejemplo de todo, porque, porque el lance patético y reconocimiento está bueno que actúen juntos para la explosión final de la tragedia. También con el tema de los hijos también podría darse como una De consecuencia que Medea matando a terminan los hijos matando. al final y después Claro, yéndose en el carro al lado, sí. Eso es un lance patético salado. Sobre todo si la actuación la hacen explícita y el público ve a Medea matando a los hijos y por alguna cuestión artística logran traer algún líquido que se parezca a la sangre y llevarlo a escena, eso es como que le queda en la memoria al espectador para siempre, como no solo la idea de que Medea mata a los hijos, sino llevarlo a la escena, eso es un lance patético. Entonces, también están las partes, porque dijimos los elementos que tiene una tragedia en su composición, pero ahora vamos a las partes de la tragedia, ¿no? Para que haya una buena contada de historia a partir de que la trama esté bien organizada, tiene que haber partes. Un prólogo, un prólogo siempre es la parte, dice Aristóteles, que precede a la primera entrada del coro, ¿no? O sea, hay un prólogo, hay una primera entrada del coro que se llama el párodos, la primera elocución del coro. Después hay una serie de episodios y estásimos que se van intercalando. El episodio es cuando los personajes dialogan, ocurre la acción, avanza la acción. Y el episodio, Aristóteles está bueno porque no lo define como esencialmente. Episodio es donde los personajes dialogan, porque a veces el coro también mete cuchara y dialoga un poquitito. O el coreuta, el principal corifeo. Sino que episodio es todo lo que está entre dos cantos corales. Y entonces le da una definición no esencial, sino estructural. ¿Qué es un episodio? No algo que tiene una esencia en sí misma, dialogan personajes, etcétera, sino que lo define por la posición que tiene con respecto a la totalidad. Episodio es lo que está entre dos cantos corales. Em, y por antítesis, las partes corales son las que están entre episodios, aunque no siempre, porque en la primera intervención del coro, que es el párodos, está después del prólogo. Y, em, y bueno, y después el éxodo sería como el final de la obra y la parte tras la cual no hay canto de coro. Es también una definición estructural. El éxodo es todo aquello después de lo cual ya no hay canto de coro. Es decir, podríamos pensarlo como el último episodio, el final de los finales, etc. Después también Aristóteles a veces va definiendo cosas que no las profundiza y que son como quizá menores. El canto plañidero, la lamentación. Eh, no sé, las suplicantes, ¿no? Las suplicantes, este concepto de lamentación compartida por el coro y los personajes en escena puede ser importante, pero en realidad todas las tragedias deben tener un momento en el cual el coro y los personajes se lamentan compartidamente, cantando todos juntos. Em, la función del coro creo que es un poco útil pensarla. ¿Vieron las películas de Disney? Que en las películas de Disney, por ejemplo, está el malo y el bueno enfrentados y de repente se empiezan a cantar juntos y ya es como que por un momento se olvidan de la ficción de que son enemigos y empiezan a cantar. Y una vez que termina la canción, vuelven a su papel de ser enemigos y si tienen que pelear, pelean o lo que sea. Pero en ese momento donde están cantando, es como que compartieran como un mismo espíritu. Eso es lo que un poco
se generaba en el espíritu del coro griego, que los roles que estaban imitando se suspendieran por un segundo, la ficción se suspende por un segundo, y lo que cantan es algo que, por ejemplo, puede anticipar lo que Edipo Rey debería conocer para no caer en el error que va a caer. Eso lo puede llegar a decir el coro, pero es como que Edipo no lo escucha como personaje. Pónganse que en ese momento que el coro lo canta, Edipo lo está cantando también. Y una vez que vuelve a ser el carácter Edipo, no lo sabe, es como que no lo hubiera escuchado. Entonces hay un Claro, momento la de, ceguera. claro, es su ceguera, pero no la ceguera de que las cosas están dadas en el momento en el que él está actuando y él no las ve, sino que es como un paréntesis el momento en el que el coro canta. El coro puede llegar a revelar cosas fundamentales de la trama y los personajes, como es el momento en el que está cantando el coro, no lo entienden también. Y en ese sentido, cuando el coro está cantando, son todos ciegos. Es una suspensión de la trama. En el momento en el que canta el coro se pueden revelar cosas fundamentales, pero una vez que vuelva la acción, los personajes están en el mismo punto en el que dejaron antes de que el coro empiece a cantar. No saben lo que el coro puede llegar em, a revelar en su canción, después no lo aprenden, vamos a decir, ¿no? Es fundamental el coro. Muchas veces algunos teóricos dicen que la voz del coro es como algo así como el juicio del pueblo sobre lo que está sucediendo ahí. Eso, bueno, eso no sé si decir si sí o si no, pero funcionalmente el coro en la tragedia es fundamental. Después acá desarrolla un poquito esta cuestión que él había hablado de la compasión y el terror, los sentimientos que la tragedia debe generar en las personas. Bueno, ni deben mostrarse los individuos equitativos, pasando de la felicidad a la desdicha, pues esto no es ni terrorífico ni compasible, sino repulsivo. Tampoco debe aparecer un personaje sumamente malvado, pasando de la felicidad a la desdicha, pues semejante trama podría despertar sentimientos humanitarios. No, o sea que, no sé, que un dictador pase de la felicidad a la desgracia no va a conmover a nadie, no va a aterrorizar a nadie, más bien vamos a decir, sí, se lo merecía, que se pudra en la cárcel o que se pudra en su destino. Eh, entonces tiene que ser un personaje totalmente heroico y querible como Edipo, que es adorado em, por todo Tebas, porque salvó a Tebas de la Esfinge. ¿Se acuerdan que la Esfinge había echado una maldición y quien no lograba saber la adivinanza no podía, era asesinado por la Esfinge? Y entonces estaba como Tebas estaba atrapada por el enigma de la Esfinge y Edipo lo pudo resolver y la Esfinge se tuvo que tirar, se tuvo que, em, no, bueno, a veces se dice como que suicidar, sino que se escapó. Ustedes vieron que los mitos tienen un montón de versiones. En algunas la Esfinge se suicida, en otras la Esfinge sale corriendo, pero el hecho es que logra eh, quitarle la maldición a Tebas. Entonces, Edipo es considerado un héroe desde que empieza la obra. Empieza en la felicidad y termina en la desdicha, en la desgracia, de darse cuenta de qué es lo que hizo con su madre y con su padre y cuál es su verdadero destino. Pero solamente así nos genera compasión y terror. Que sea, vamos a decir, buena gente o admirable socialmente la persona que pasa de la felicidad a la desdicha. Si es un personaje repulsivo, si es un personaje malvado, no nos genera eso, dice Aristóteles. ¿Ah? Podría despertar incluso sentimientos humanitarios, que alguien malvado pase de la felicidad a la desdicha, pero no la conmiseración y el terror. Pues aquella se centra en quienes, sin merecerlo, en quien sin merecerlo es desafortunado, y este en el que es semejante a nosotros. La compasión se tiene del que no merece su infortunio y el terror se siente cuando el afectado es semejante a nosotros mismos. No sé si ahí yo copié algo mal o no, pero cuando lo leí no me sonó bien. Igual se entiende la idea, ¿no? La idea es solamente el terror y la compasión se generan en el público cuando quien lo sufre no lo merece. Si no lo merece su infortunio, entonces nos genera terror y compasión.
Porque uno dice, pobre Edipo, no sabía lo que estaba haciendo, ¿qué culpa tiene? Que nació con un oráculo ahí que le dijo, vas a matar a tu padre, te vas a casar con tu madre. Es posible, por cierto, que el terror y la compasión resulten del espectáculo. Por ejemplo, que el lance patético favorezca el terror y la compasión. Eh, pero es posible que resulte de la trabazón misma de los hechos, lo que es preferible y propio de un poeta mejor. Es decir, si la compasión y el terror se dan porque la trama está bien armada, eso habla de un poeta muy superior, Sófocles en Edipo Rey. Porque lo que quiere decir Aristóteles es que si no existiera tal lance patético, igualmente conmovería mucho a Edipo Rey. Y entonces, la mejor tragedia es la que logra generar la catarsis, el arrastramiento del público hacia el terror y la compasión, porque tiene una trama muy bien hecha y no porque usa un montón de efectos especiales y pone la muerte en escena para conmover al público. Si lo conmoves de esa forma, no está mal, pero es mucho mejor, de mejor escritor, conmover a la gente a partir de una trama bien lograda. Si no, sos como un efectista, ¿no? Sí lo llevas a la compasión y al terror, pero porque a uno se le saltó un ojo y al otro le empezó a salir sangre, como una película de terror gore, que además al final, si la trama no está bien hecha, no asusta, sino que da gracia. Eran las películas gore que son ultra sangrientas, pero que uno las puede mirar comiendo algo y cagándose de la risa, porque la película que da miedo es la que tiene una trama bien hecha. E incluso creo yo la película de terror que más a mí me dio miedo es el proyecto Blair Witch. Y la bruja no se muestra nunca en la uno. Eso es lo que más miedo te da, que la cosa fea o que resulte desagradable no se muestra, se sugiere todo el tiempo. Y en esa suspensión de mostrar la cosa verdaderamente terrorífica, se genera mucho más terror que cuando estamos permanentemente mostrando lo terrorífico, porque desensibilizás, ¿no? Como que se automatiza la percepción de lo feo. Si ves sangre todo el tiempo ya no te resulta tan chocante como le pasa a los médicos. Entonces, bueno, hay que equilibrar bien que la compasión y el terror resulten de la trama y no solo del lance patético. Con esto, más o menos bien. Sí, Sí, profe. Bueno, hay cosas que las podemos más o menos pasar por arriba porque me doy cuenta que las fuimos hablando durante la clase, ¿no? Bueno, los caracteres son importantes que sean buenos, que sean adecuados, que sean verosímiles, que sean consecuentes. Perdón que ahora pisé el acelerador, pero se me va a apagar en cualquier momento esto. Hay otra cosa que Aristóteles dice, bueno, se puede usar para resolver ciertas cuestiones que parecen como sin resolución, la intervención de los dioses, pero no abusemos, ¿no? No abusemos mucho. Solo hay que emplear la máquina o intervención extraordinaria para lo que cae fuera del drama, o bien para todos los hechos que han ocurrido antes y que un ser humano no es capaz de conocer, o bien para todos los que ocurrirán después, que requieren proclamación y anuncios previos. Cada un oráculo es una forma de hacer un deus ex machina. Es cuando los dioses intervienen. Piensen, por ejemplo, en el combate singular entre Menelao y Paris en la Ilíada. ¿Se acuerdan? Que dicen, bueno, antes de seguir arrastrando a la gente a que se mate, vamos a pelear nosotros por Helena. Y entonces se ponen Agamenón y Paris, y Agamenón, ya sabemos, perdón, Menelao y Paris, ya sabemos que Menelao lo va a matar. Entonces, para que Paris no muera, viene volando Afrodita y se lo lleva al palacio de Troya y como que lo salva. Y lo pone entre sábanas ahí, como estás cuidado por mí. Eso es un Deus ex machina. Como una situación que en apariencia ya era irresoluble se resuelve de una forma de intervención sobrenatural. O sea, lo que les dije de la Ilíada es literalmente un Deus ex machina. Viene un dios volando, se lleva a uno y lo salva. Otras veces es un anuncio, de repente. eh, ¿Vieron cuando Aquiles está corriendo a Héctor por la ciudad? Y, y entonces Héctor ya se da cuenta que en algún momento ya no va a poder escapar más de Aquiles. Y Héctor se convence de enfrentar a Aquiles porque viene alguien a hablarle, creo que es un primo, no me acuerdo bien, y en realidad es Atenea disfrazada, como que tomó la forma
de esa persona que le dice a Héctor, confía, no va a pasar nada, te va a ir bien, no sé qué, en la pelea, y ahí se pelea con Aquiles y Aquiles lo va a terminar matando. Pero, pero en el momento en el que él deja de correr para aceptar su destino, hubo un Deus ex machina. Este concepto me parece que se entiende. Eh, pero es la idea de algo que en el momento como que parece algo, una situación que no se puede resolver por los hechos mismos de los personajes o de la trama, bueno, que intervenga algo raro, sobrenatural o un dios mismo para sacarnos del problema, de cómo resolver esa cuestión ahí. Em, Después dice que el coro es importante, al coro hay que concebirlo como uno de los actores, algo de lo que yo les comentaba hace un ratito, y debe ser una parte del conjunto y también debe intervenir en la acción, ¿no? Por eso que muchas veces el corifeo también, que el corifeo sería, en este caso, el que está vestido distinto de amarillo, en la imagen que puse ahí, pero es el que dirige el coro, el corifeo. Y el corifeo interviene muchas veces en los diálogos, dice esto otro. em, y por lo tanto también participa de las acciones. Acá hay una cosa de lo que les decía cuando hablamos de los elementos de la tragedia. El elemento de locución y el elemento de pensamiento están asociados, aunque dice Aristóteles, esos son temas de mi otro tratado que se llama La retórica, pero sin embargo acá es importante decir de que los personajes van a tener una cierta transmisión de sus pensamientos siempre y cuando estén elocutivamente bien organizados y por lo tanto hay una relación muy íntima entre el pensamiento y la elocución. Acá también dice un poco de el equilibrio que hay que generar entre el vocabulario usual, eh, el que usamos, dice todos nosotros aquí y ahora, y la glosa, que es lo que emplean otras gentes, de manera que es evidente que el mismo nombre puede ser glosa y vocablo, aunque no para los mismos. Por ejemplo, en Maldonado se dice tal cosa con tal nombre y en San Carlos, vos que Camila, que sos de San Carlos, se dice de otra forma. Entonces, para alguien de Maldonado, como lo dicen en San Carlos, es glosa, y para la gente de San Carlos, como lo dicen en Maldonado, es glosa. O sea, la glosa es relativa a una palabra que se dice mucho en un lugar, poco en otra. Eso tiene que ver con que el propio espectáculo de la tragedia atraía gente de todas las aldeas, de todos lados, y entonces podía pasar que las obras tuvieran que hacer diferentes usos de ciertas palabras y eso. Acá ya se está poniendo Aristóteles un poco más fino con el tipo de palabras que un poeta puede usar para tener un mejor alcance y generar sus efectos. No puede ser todo vocablo usual, no puede ser todo glosa, sino otra vez llegar al punto medio aristotélico donde las cosas estén en equilibrio. Y bueno, hay algo súper importante para teoría literaria, que es que Aristóteles en la poética define y trata de teorizar la metáfora. Vamos a decir por primera vez en la historia de la literatura, ¿no? La metáfora es la traslación de un vocablo ajeno por otro, ¿no? Desde el género a la especie o desde la especie al género. Esas son cosas que hoy en día llamamos metonimia, sinécdoque. Eh, Incluso Aristóteles hasta pone algún ejemplo que es una hipérbole. Es decir, hoy tenemos mucho más categorizado las figuras retóricas. Para Aristóteles es todo metáfora. Pero bueno, tampoco vamos a abusar del pobre Aristóteles que estaba descubriendo que hay algo que no se llama sentido literal, sino que a veces usamos un sentido, una palabra, pero para referirnos a otra. Este, el escudo, él por ejemplo dice el escudo, los grandes poetas lo pueden llamar la copa sin vino. La copa sin vino es el escudo, porque tiene la forma, ¿no? El escudo y la copa, para tener como un cierto contenido, una forma más como oblicua, vamos a decir. Pero si decimos copa sin vino, Ares y su copa sin vino, enseguida nos damos cuenta que es el escudo, es una forma metafórica de decirlo. Pone un montón de ejemplos ahí. Ustedes, obviamente, o ya leyeron o van a leer completa la poética. Y además les voy a poner una tarea. Muajaja. ¡Ah!
Bueno, porque lo que pasa es que nada, hay que llevar las Oye, materias. tranquilo, viejo. Sí, sí, voy tranquilo, pero a la vez, este, No, 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 está bien, está bien, está bien. nada, eso, perdón, tengo que evaluar las cosas. Les voy a dar plazo. Como ustedes ven, las tareas tienen como mínimo 2 semanas de plazo para hacerlas, cosa que ustedes puedan meterse a leer un poco y después responder. No sé, Ivo, pero Camila ya hizo la tarea de la primera que puse, la de qué es la literatura para Eagleton y Kaller, y le fue bastante bien. Sí, la vi, sí. No la ¿Ya he la hecho todavía, viste? pero ya la vi. Bueno, pero Sí, ya la vi. mejor que la hagas cuando puedas leer, así que nada, eso, tomate tu Sí, tiempo, no dejes que se venza el plazo, pero es importante que entres cuando ya tengas bien manejados los materiales. está eh, perfecto. Porque va muy rápido, además, es como 1 minuto para cada respuesta y si no la respondés creo que se pasa automáticamente a la otra. Y Sí. Claro, sí, sí. ahí Camila te puede decir la experiencia de ella. ¿Cómo fue, Camila? Está Lo bien. que sí te digo, lee bien. O sea, aunque tengas que leerlo 10 veces, léelo 10 veces. Sí, Bueno, mejor lean, asegurarse. lean bien los textos Sí. antes de responder, ¿está? No hay ninguna trampita que ya no hayan sido como anticipadas por Eagleton y por Kaller. Creo que si uno lee bien, va a responder en general bien, va a salvar la tarea, ¿no? Eh, Queda un minuto. sí, queda 1 minuto y bueno, como digo, estas presentaciones yo las voy a subir con los materiales, ¿tá? Así que ustedes la pueden ver completa. Vean esta clase otra vez y voy a poner una tarea de Aristóteles en un plazo. ¿Estamos? Ok. Y ¿Mismo después voy a subir comprensión la carpeta lectora 3 o...? para el tema del sábado que viene, que va a ser formalismo ruso, ¿está? Bien. Así Dale. que saludos y gracias por entrar. Nos vemos. Gracias a ti, profe. Chao, Gracias. chao. Chao. Nos vemos.